Hoy voy a pescar mi propio alimento. Acompáñame en esta aventura en la que voy a estar pescando, desayunando unos mates bajo la lluvia y voy a estar preparando mi propio alimento, rebuscándomela solo con lo que me da el río y también bajo una terrible tormenta. Hoy estuvo lloviendo durante toda la madrugada. Está casi todo inundado, ya me estoy mojando todo, así que vamos a tener cuidado con eso. Acá cuando llueve la pesca no se cancela, así que se pesca igual. Nos ponemos ya el piloto y voy a agarrar las cañas que ya las tengo armadas. Voy a llevar esta cañita de variada, que es la que armamos en el anterior video. Esta de variada. Sacar algún pez armado con esta carnada, que es un bife que ya se me puso feo, así que vamos a intentar eso. Estoy tratando de variar las carnadas para sacar otros peces. Bueno, hoy tenemos día de agua baja que no creo que sea muy bueno, pero igualmente vamos a tirarnos el lance. Pero cuando está el agua baja no es muy buena opción para pescar. Pero bueno, a lo mejor si cambia la marea podemos sacar algo. Bueno, ahora nos vamos a poner a encarnar, que vamos a empezar tirando con esto. Así que vamos a probar con un pedazo de carne toda podrida, a ver qué pasa. Si no, vamos a ir cambiando la carnada. Esto está congeladísimo, ¿no? Ahí va, hay que tener bastante cuidado porque estos cuchillos, mirá, apenas lo apoyé y cortó, así que hay que tener extremo cuidado. Siempre bien la punta del anzuelo tiene que estar bien destapada. También le puse un anzuelito bien chiquito para que si es un pez grande lo vamos a sacar igual, aunque tenemos que tener bastante cuidado de no partir el anzuelo. Y también podemos sacar los peces más chiquitos para usar de carnada, en caso que me quede sin. La estrategia está, ahora capaz que puede fallar. Si el pez está pero no quiere comer, más con este clima más complicado, así que... Bueno, como ahora la verdad que no está pasando ninguna lancha, aproveché para tirar bien lejos, así que vamos a probar, ya que ahora está muy tranquilo el río y no hay mucha correntada ni nada, así que vamos a aprovechar y vamos a tirar bien en el medio, que esto cuando hay lanchas no se puede hacer, porque si no pasan y te cortan las líneas. Teniendo como unos piques, se arquea la línea, así que vamos a ver si es un cangrejo o qué. Se lo habré sacado de la boca porque... Nada. O era un cangrejo también, puede ser. Toda esta basura es de la sudestada que hubo ayer, todo esto. Eso es lo malo de la sudestada, que sube muchísimo el agua y prácticamente te llega el agua como hasta la rodilla y trae muchísimo mugre todo esto. Así que esto lo voy a tener que limpiar, pero después, no ahora. El susto que me acabo de pegar es impresionante. Escucho pasos abajo, por acá, ¿viste? Escuchaba paso, y miro, había dos perros, nada que ver. Están ahí. Y ese se manoteó, no sé, como un coso de miel. Para que vean que el agua está recontra baja, que ahí hacen pie, mira cómo me mira. Que vean que ahí está recontra baja. Bueno, ahí tiré bien en el medio, bien por acá. Y siento, ven, no sé si se aprecia en cámara, pero como que se mueve. Pero... después recojo y no hay nada. No sé si son cangrejos. Cuando traigo se van, sueltan la carnada. Ahí está él comiendo su latita de miel. Uy, ahí se enojó porque lo grabé. Lo que no sabe es que adentro nada más hay agua. Agua podrida. Bueno, mientras me voy al galpón a agarrar las cañas, todo tuve que dejar ahí la carnada. Porque andan los perritos como locos buscando comida. Así que por las dudas me duerman la carnada. Lo mejor es esto. Porque ya me ha pasado varias veces de que me voy, dejo la carnada ahí nomás en el piso. Y después cuando vengo ya no tengo más nada. Y vamos a carnar otra caña más. Y vamos a ir haciendo lances más cerca de las piedras, en los juncos, otro tipo de lance. No tengo boya, no probaría con boya. Voy a agarrar esta cañita, que es bien livianita, para ir haciendo otros lances. Siempre el mismo nudito. Que es pasado, no sé si se va pasado por acá. Hacemos así. Un par de vueltitas así. Y lo vamos a pasar por el primer agujerito de ahí. Y por ahí. Yo siempre lo que hago es eso y ahí. Para que quede bien apretado. Ahora cuando tengamos un pescado o algo, se va a ir apretando cada vez más. Excelente. Muy importante sacárselo para que el pez no se confunda. Bueno, primero para ir probando, le vamos a mandar anzuelitos bien chiquitos. Voy a probar con anzuelito de boga. Con esos anzuelitos. Uy, ¡ay! Me clavé.
Están recontra afilados. Bueno, ya lo tenemos. De un lado le metí uno de boga para probar. Y del otro le puse uno normal. Uno normalcito, bien chiquito. Así que si es chiquito lo vamos a sacar. Y si es grande hay que tener cuidado de no romper el anzuelo y ya está. Esa es la teoría. Ahora vamos a ver la práctica. Bueno, mi plan funcionó. Pude conservar la carnada. Básicamente porque la puse acá. Si no, ahí está. Encima que está todo patinoso, corre el riesgo de caerme. Le vamos a encarnar para la boga. Y con el anzuelo bien destapadito. Ahí. Ya tengo una caña acá. Ahí, que está tirada más o menos por acá. Y dejé otra más allá, esta que la vamos a tirar por acá, a ver qué hay. Ya tiré lejos, no había, tiré más para allá, no había. Y ahora estoy probando en esta zona. Bueno, ahí tengo la caña toda doblada, así que no sé qué es. Vamos a ver qué es. Oh, pedazo de cangrejo. Y sí, con el agua baja. Chiquito, ¿no? Vamos. Uy, ¿cómo se va? Me quiero afanar la carnada, mirá. ¿Cómo me la quiero afanar? Bueno, ahora sí, lo vamos a devolver a nuestro amiguito. Se puede hacer sopa y cosas con este cangrejito, pero la verdad que prefiero devolverlo. Así que, chao. Eso fue. Me está picando la caña. Me está picando la caña. ¡Qué linda manduga! Mirá. Ahí está, mirá. Linda, ¿eh? A ver cómo lo puedo sacar. Qué hermosa esta manduga. Esta va a ir para el chupín. Mirá. Hermosa, ¿eh? Encima está agarrada de un pelito. Está agarrada de milagro. Pero esta para el chupín va. Bueno, ahora sí, con semejante lluvia, como corresponde, nos vamos a hacer unos buenos mates. Bueno, antes de hacerme los mates, miré la caña y tengo un doblete de cangrejo, mirá. Me enredó todo. El otro se me cayó. Me enredó todo. Vamos a liberarlo. Bueno, acá tenemos a este pequeño descarnador. El otro voló, así que vamos a liberarlo. Y me rompió un anzuelo, así que es lo que hay. Mirá, llegó hasta acá el agua. Esto es de la sudestada. Todo esto es de la sudestada que hasta acá llegó el agua. Mirá, está todo lleno de barro. Terrible, ¿eh? Bueno, ahora para hacernos los mates vamos a agarrar un poquito de madera. Hay que tener cuidado con las arañas porque ahora está lleno. Y vamos a ir agarrando un poquito. Y yo acá siempre tengo seco, que eso es bien importante para que prenda el toque. Tiene que estar bien sequita. Vamos a hacernos un pique. Y ahora con el papel y esto, más que suficiente. Vamos a ir poniendo la yerba. Está lleno de barro acá. Se está inundando todo. Y ahora para sacarle bien el polvo, lo damos vuelta y lo batimos un poquito. Y en esta mano, mira, nos va a quedar todo acá. Lo hacemos y se va. Esto es para sacarle el polvo a la yerba. Así no nos da acidez y no cae mucho mejor. Y ahora sí. Bueno, como suponía, dejé la carnada acá 5 minutos. Cuando volví ya no estaba más la carnada, o sea, me la comieron los perros. Igual ya tenemos nuestro alimento, así que por ese lado estoy un poco más tranquilo. Bueno, ahora voy a filetear esta manduga, la voy a limpiar y eso no lo puedo mostrar por normas de la plataforma, pero ustedes ya lo van a ver listo para preparar para cocinar.
Bueno, como tengo muy poca leña, vamos a usar esta nafta, que esta siempre te salva, que es a gas butano, como ven ahí. Y hoy que es un día que no hay tanto viento, vamos a ir joya. Vamos a poner la sartén acá. Bueno, vamos a usar un buen puré de tomate. Vamos a ir prendiendo acá, que esto es, bajamos acá, así, y le damos acá, ahí. Y voy a ir cortando en postas esto. Ahí. Vamos a ir cortando así. Puré de tomate acá. Se pegue, le voy a tirar un poquito de agua. Acá una vez que ya tenemos el pescadito, la papita. Ahí. Bueno, una vez que ya tenemos ya la salsa lista, pescado, con cuidado, ahí, le vamos a ir mandando todo, pues se vaya haciendo, y las papas. Y ahora para hacerme el que sé cocinar, le voy a mandar estas especias que tienen un montón de cosas, orégano, provenzal, ají, tiene un montón de cosas y esto le va a dar un montón de gusto. Y vamos a probar un poquito del caldo, a ver cómo está. Voy a quemar lindo, seguro. Riquísimo está, ¿eh? Está riquísimo esto. Bien gusto a pescado, ¿viste? Bueno, ahora sí como ya lo tenemos, vamos a apagar. Acá. Ahí. Miren lo que es. Bien hecho, así que... Ahora sí vamos a comer nuestro chupín de pescado. Vamos a probar bien el pescado. Y con cuidado porque está contra caliente. Bueno, muchas gracias por este video y les tengo que agradecer porque ya somos más de 10.000 suscriptores en YouTube, así que muchas gracias por eso. Quieren apoyar el canal, está las de miembros, que básicamente es para cubrir gastos del canal. Y si no puedes aportar al canal, simplemente suscribiéndote ya es un gran favor. De todo el equipo que se rompe, que es más del que me gustaría. Así que muchas gracias por este video y nos vemos en próximas aventuras.